Para el 10º ejercicio del libro de Introducción al Análisis Real del Bartlett, nos dice dado fx definido como x cuadrada para x en los reales, y dado un conjunto E definido como x en los reales, tal que x va a estar entre -1 y 0, y ahora definimos otro conjunto F que está definido como x en los reales y x va a estar entre 0 y 1. Nos pide mostrar que la intersección de E y F pues es igual al conjunto con el elemento 0. Para poder mostrar esto, simplemente tenemos que, como es una igualdad, tenemos que ver que este está contenido aquí, y también tenemos que mostrar que este pues está contenido aquí. Para proceder con eso, en la definición de aquí arriba simplemente nos dice que el 0 sí está contenido en E, en esta parte, está contenido en el primer conjunto, y que el 0 pues también está contenido en el segundo conjunto, que es este de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer, aunque podríamos llamarlo, aunque puede ser más correcto llamarlo como el conjunto 0, ya que este conjunto 0 está contenido, como estamos hablando de conjuntos, no podemos hablar del 0 así simplemente, sino que el 0 como el conjunto. Pues ahora tenemos que, por la definición de F, 0 está contenido en F, y por la definición de E, también 0 está contenido en E. A partir de esto, pues ya podríamos decir que el 0, como es el elemento ya nada más, sí está contenido en E, intersección F. Pero esto solo es posible si, solo si, el conjunto E, la intersección con F, está contenido en el conjunto 0. De aquí concluimos que la intersección de E con F está contenido en el conjunto 0. Ahora propongamos algún alfa arbitrario, pero que esté contenido en la intersección de estos dos. Vamos a poner un x positivo y un x menor o igual que 0, para que podamos ver la diferenciación entre cada una de las situaciones, ¿no? Ya vimos que el conjunto E intersección F está contenido en 0. Por eso hacemos estas desigualdades de aquí. Entonces, si se cumple esto, se va a cumplir lo siguiente. Entonces, 0 va a ser menor o igual que x y va a ser menor o igual que 0. No sé si ya han visto alguna posible demostración de números reales y cosas así, y esto se concluye que x es igual al 0. Pero como x es igual al 0, entonces x va a estar contenido en el conjunto 0, ya que el conjunto 0 tiene efectivamente al elemento 0. Y de aquí se sigue que la intersección de E con el conjunto F va a estar efectivamente contenido en el conjunto 0. Y así ya vimos esta parte y pudimos mostrar esta parte también, que esto se cumple. Y esto lo podíamos mostrar si, solo si este estaba contenido aquí y este está contenido aquí. Pero ya pudimos mostrar que este está contenido en el conjunto 0. Por lo tanto, de ahí afirmamos que el conjunto intersección de E con F va a ser igual al conjunto 0. Para la siguiente parte nos dice mostrar que la imagen de la intersección del conjunto E con el conjunto F es igual al conjunto 0, a partir de esta función que teníamos aquí arriba definida en un principio. Pues para eso vamos a ocupar esto que teníamos aquí arriba, la primera parte del ejercicio, y pues vamos a empezar escribiendo esta parte de aquí, que es la imagen de la intersección de ambos conjuntos. Pero esto ya lo teníamos hace un momento, ¿no?
Entonces esto va a ser la imagen del conjunto 0. Pero eso no nada más lo podemos poner así, sino que tiene que ser la imagen de alguna x, f de x, tal que x esté en la intersección de e con f. Ya vimos que la intersección de e con f es igual al conjunto 0, ¿no? Entonces podemos decir que f de x, definido como x que esté en el conjunto 0. Y de aquí tenemos que x va a ser igual a 0, ya que el 0 es el único elemento que está contenido en este conjunto. Por lo tanto, aquí concluimos que f de 0 pues va a ser evaluar, por así decirlo, el 0 al cuadrado en la función que se había definido allá. Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, se concluye que la intersección de su imagen es igual al conjunto 0. Y este también ya se tiene. Continuamos con el inciso C. Nos dice que mientras la imagen del conjunto E es igual a la imagen del conjunto F, y este a su vez es igual al conjunto Y en los reales, tal que lleva a estar entre 0 y 1. Si pudiéramos entender esta parte de una forma un poco más analítica, sería más sencillo lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando aquí. Si podemos recordar cuál es la función geométrica de x cuadrada, pues es algo así. No pinto bien esto, pero pues ni modo. Es algo así, de menos 1 a 1. En este caso, esta es la función, la f de x, ¿no? Y pues su dominio son estos dos conjuntos f. Este es el conjunto f y este es el conjunto e. Este de aquí, desde 0 a 1, es el conjunto... es al revés. Este es el conjunto e y este es el conjunto f. Entonces, este es el conjunto f que va desde 0, aquí dice 0 hasta 1. Y el conjunto e que va de menos 1 hasta 0. Ambos conjuntos tocan el 0. Entonces, si podemos visualizar cuál es la imagen del conjunto E. Aquí la imagen del conjunto E, que es es precisamente aquí. Como es una x cuadrada, recordemos que aquí va a estar el 1. Entonces, si dice cuál es la imagen del conjunto F, entonces, que es este de aquí. La imagen del conjunto F, pues es la misma. Ya queda al mismo 1. De esa manera nos damos cuenta que el conjunto solución es desde 0, tocando el 0, hasta el 1. Y como normalmente nos acostumbramos a que este es el eje X y este es el eje Y, por eso aquí dice que todas las Y en los reales de 0 a 1. Entonces vamos a mostrar que esta imagen y esta imagen son la misma. Y pues para ello simplemente tenemos que reescribir un poquito lo que estamos haciendo, que sería la imagen del conjunto E, que es escribirlo como ya nos lo habían dado, es igual a f de x, bueno, el conjunto, ¿no? F de x, tal que va a estar desde 0, desde menos 1, perdón, menos 1, x menos 1, 0, aquí 0. Perdonen, se me cortó un momento la grabación, pero continuamos con lo que estamos comentando. Que f de la imagen de e va a ser igual a la función f de x de menos 1 hasta 0. Pero esto lo podemos reescribir multiplicando todo por menos 1. Y de esta forma va a quedar que 1 va a ser mayor o igual que menos x, y menos x va a ser menor o igual que 0. Y de esta parte pues ya tenemos esto aquí. Pero recordemos que f de x, definida como x cuadrada, es una función par. Una función par, vamos a escribirlo de aquí, de este ladito.
función par es una función en la cual se cumple lo siguiente. F de menos x va a ser igual a f de x. Esto es muy importante, ya que teniendo esta parte de aquí, podemos ir con la expresión de f de e en general, ¿no? Disculpen, tengo constantes problemas con la grabación, pero de aquí se sigue que f de x podemos cambiar este menos x por alguna otra variable, la que sea. La más común que se utiliza pues es el cambio de variable t. Entonces vamos a hacer que menos x va a ser igual a t. Y entonces vamos a tener que el 0 va a ser menor o igual que t, menor o igual que 1. Pero si se dan cuenta, esta parte de aquí es la misma definición que teníamos para el conjunto f. Y si entonces estos son iguales, vamos a tener que el conjunto e, la imagen del conjunto e, como teníamos hace un momento, va a ser esta parte de... ¿Dónde lo escribimos? Aquí. Va a ser f de x, tal que va a estar desde 0, t y 1. Entonces, y esto a su vez, pues va a ser igual a la imagen de 0, menor o igual que t, que x, menor o igual que 1. Pero precisamente es el conjunto f. Y entonces, bueno, aquí tenemos que poner una f. Y de aquí, pues es el conjunto f. Y pues así queda mostrado que la imagen del conjunto E es igual a la imagen del conjunto F, y eso a su vez es igual a este conjunto de aquí, ya en los reales del 0 al 1. Bueno, para el punto que nos pide mostrar que la imagen de la intersección de ambos conjuntos es un subconjunto propio de la intersección de ambas imágenes, es bastante simple, ya que anteriormente ya vimos que f de e, intersección f, esto va a ser igual al conjunto 0, ¿no? Y como el conjunto 0 es, como esto es una igualdad, se cumple que f de e, intersección f, está contenido en este conjunto 0, y también que el conjunto 0 está contenido en la imagen de la intersección de estos conjuntos. Por lo tanto, habíamos visto, ahora veremos la imagen del conjunto E. Esto es igual con la intersección del conjunto F. Y esto pues precisamente es el conjunto 0. De aquí, como esto se cumple como una igualdad, vamos a tener que el conjunto F intersección E intersección F va a estar contenido en F de E intersección con la imagen del conjunto F. Creo que este ha sido el más simple de todos. Pero el último ejercicio, la última frase nos dice qué pasaría si el 0 no está ni en el conjunto E ni en el conjunto F. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si quitamos al 0 del conjunto F, tendríamos que F iba a estar definido como los X en los reales, tal que el 0 no va a estar contenido, por eso ponemos esta parte así abierta, va a estar el X, va a ser menor o igual que 1, y el conjunto E va a estar definido de la siguiente manera: en los reales, tal que
menos 1 va a ser menor o igual que x menor que 0. Entonces, si hacemos este ajuste, la intersección de E con F va a ser el vacío. Y si es el vacío, implica, recordemos lo que hicimos con las imágenes. Entonces, la imagen del conjunto E con el conjunto F va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál va a ser la imagen de ese conjunto? Si lo que estaríamos haciendo sería la imagen del conjunto vacío. El conjunto vacío, pues claramente ya vimos, no es el 0. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa imagen? Pues el resultado es el vacío. Por lo tanto, de aquí podemos mostrar por las igualdades que ya vimos, que el conjunto vacío va a estar contenido en la imagen de E intersección con la imagen de F. Y se siguen cumpliendo todo lo que ya hablamos. Y aunque se sigan cumpliendo, pues el nuevo elemento que estamos estudiando aquí es el conjunto vacío. Y esto es lo que sucedería con todos las mostraciones que ya vimos. Esto es lo que pasaría si quitamos el elemento 0 de ambos conjuntos. Y eso fue todo por el video de hoy.